Hola, ya tenemos construido nuestro agente de voz y ahora llega el momento de darle un número de teléfono. Si te encuentras en Europa o fuera de Estados Unidos, esta alternativa a Twilio va a interesarte. Te cuento todo. Creo que lo primero que tenemos es la disponibilidad de números. En Zadarma y en Twilio nos aseguran que podemos disponer de varios teléfonos de diferentes países. La realidad es que en Twilio lo que yo me encontré es que al ir a buscar un teléfono español no habían. Entonces había que hacer una solicitud para que te asignasen uno. Bueno, lo intenté hasta en 2 o 3 ocasiones y ya lo dejé estar porque me daba error. Hay que verificar varios pasos, se puede conseguir, no digo que no, pero es más laborioso. En cambio, en Zadarma entramos y en el caso de España, México, Colombia, tenemos ya los números y simplemente acreditando que se trata de nuestro país, ya podemos comprar un número de allí. Los tipos de números en ambos casos, fijos y móviles. Móviles en algunos países, por ejemplo, en España no es posible adquirir un número VoIP móvil. Y la diferencia es que Zadarma no tiene 902 en los números de pago. Si queremos un número de estos, tenemos que irnos inevitablemente a Twilio. Hay que tener en cuenta que Zadarma es una empresa europea de Bulgaria y que dispone de 3 centros de datos allí, a diferencia de Twilio, que tan solo cuenta con un centro de datos en Europa. También es diferente la forma de estructurarse que tienen ambas empresas y es que mientras que Twilio, por ejemplo, se apoya en algunos centros de datos propios, también utiliza otros como los de Amazon Service. En cambio, Zadarma, todos sus centros de datos son propios, con lo cual tienen mayor control de las llamadas, de lo que está pasando, de cualquier incidencia que pueda producirse. Hay un concepto en VoIP que es la redundancia, el hecho de que una empresa pueda responder rápidamente ante, por ejemplo, la caída en un país, en una zona, en un servidor. Y esto ambas empresas lo tienen bastante cubierto. En el caso de Zadarma, podríamos decir que con 3 centros de datos diferentes aún más, pero Twilio con su centro base de datos actual, pues nos dice que más o menos sí. Entonces, la compatibilidad con la IA, antes no la teníamos plena con Zadarma, solo podíamos recibir llamadas. Ahora, desde el 19 de febrero de este año, ya se puede hacer el Elastic SIP Tracking y es exactamente la misma en las dos compañías. Bien, aquí veíamos los centros de datos de Zadarma están en Frankfurt, Letonia y Madrid, en Europa, mientras que en Twilio, pues solamente cuentan con un centro de datos. Otro de los aspectos importantes es la latencia y la fiabilidad de la llamada, lo que hablábamos de la redundancia. Bueno, esto prácticamente en los dos casos se cumple. Otra parte importante es WhatsApp. WhatsApp en Twilio es más profesional, tenemos acceso a WhatsApp Business API, son partners de Meta, mientras que en Zadarma no. Pero lo cierto es que yo lo he utilizado y lo he dado de alta muchos números virtuales con WhatsApp, porque la verificación se puede hacer tanto por SMS como por llamada. Y dotándole al número virtual de un agente con IA que recepcione esa llamada y tome nota del código PIN, pues ya podríamos verificarlo y utilizarlo en el servicio de WhatsApp. Después, hay un tema también importante, los precios. Estos serían los de Twilio. Voy a coger el caso de España como ejemplo. Por enviar llamadas a un número móvil, el coste es de 16 céntimos el minuto. Y si lo hacemos a un número local, el coste es de 1,28. Y ahora vamos a ver los costes de Zadarma. Y es que es muchísimo más económico. Desde los 20 céntimos que nos cobraba Twilio por enviar llamadas a móviles hasta el céntimo coma 8 que nos cobra Zadarma. Solo por esto ya vale mucho la pena. Además, las llamadas recibidas en Zadarma no tienen coste ninguno. Bastaría con el coste de la compra del número de teléfono, que aquí sí que es muy similar, mientras que en Zadarma es 1,7 euros al mes, en Twilio son 2 euros. Así que prácticamente es lo mismo, pero luego en el consumo se nota mucho la diferencia.
Y como comentaba antes, la diferencia a la hora de conectar cualquiera de las dos plataformas con Retail es prácticamente lo mismo. En Twilio debemos ir al Elasticsearch Trunk y configurar estas partes, darle unas credenciales, configurar el Sipuri, bueno, asignar el número de teléfono es bastante sencillo. Y en Zadarma, pues más o menos lo mismo. Simplemente nos vamos a configuración y aquí nos dan el servidor, que sería el Sipuri, el nombre, la contraseña y poco más tenemos que poner. Así que con ambas empresas es muy sencilla la integración. Y por último, nos queda hablar de la API. Esta parte sí que se la lleva Twilio y es que mientras que Zadarma permite una configuración más básica y funcional, puede ser suficiente para la mayoría de los casos y es el desvío de llamadas. Twilio tiene una interfaz que te permite jugar con los flujos, no solo redirigir una llamada, desviar una llamada en un momento, sino hacerlo según el horario, analizar las llamadas en tiempo real, integrar con plataformas como make.com, mientras que Zadarma únicamente tiene la integración con Zapier. Y bueno, en resumen, nos permite funciones más complejas si es este el caso que necesitamos. Si no, para la mayoría de los casos, Zadarma es suficiente. Como resumen, te diría que si estás en Europa o fuera de Estados Unidos, sin duda Zadarma puede ser la mejor opción porque es mucho más económica y la calidad es exactamente la misma. Si en cambio necesitas trabajar con la API de una manera intensiva y para proyectos muy grandes, puede ser que necesites algo más avanzado y que Twilio pueda ser la solución perfecta. Además, si estás en Estados Unidos, conseguir un número para allí es muy sencillo y puede ser una muy buena alternativa. Y ya está, ya sea con una o con otra, espero que te animes a experimentar con la IA de voz, con la creación de agentes, con la conexión con números de teléfono. Y por si ayuda, te dejo una promoción en la descripción de este vídeo que nos han facilitado la gente de Zadarma, con la cual podemos beneficiarnos de un primer mes con un 50% de descuento. Espero que os vaya muy bien y muchas gracias.